Bueno, ¿traen su Biblia física? Levante la mano quien sí la trae. Bueno, levanten su Biblia así para ver. Muy bien, muy bien. Ya el pastor nos ha estado diciendo por unos 4 domingos, ¿no? Más o menos, que traigamos nuestra Biblia física. Hay que ser obedientes, ¿sí? Y hay que traerla. ¿Sale? Ahorita la vamos a usar. Entonces, vayan a la división del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, por favor. Vamos a hacer un ejercicio. En lo que lo buscan, voy aquí poniendo todo. Donde termina el Antiguo y empieza el Nuevo Testamento. Gracias. Sí, ¿por qué vamos a hacer esto? Vamos a ubicar los 4 primeros libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aquí en la Biblia. ¿Sí? ¿Ya los tienen? ¿Los que tienen su Biblia física? Bueno, el tema de hoy es Evangelio de Poder. Y me encanta porque es un tema que vamos a estar trabajando también con los niños en sus clases. Vamos a estar teniendo unos semestres en donde ellos van a estar conociendo del Evangelio. Y usé temas que vienen en el nuevo material que vamos a estar trabajando para el tema de hoy. Entonces, ¿por qué les puse este ejercicio? Miren, los 4 primeros libros del Nuevo Testamento son estos, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos libros nos narran la vida de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Desde que nació hasta que, su vida perfecta, sin pecado, nos narra la muerte en la cruz, nos narra su resurrección y nos narra, como que nos da las señas de que en Hechos ya va a ascender al cielo, ¿sí? Pero son estos libros. Y a veces cuando nosotros escuchamos acerca del Evangelio, ¿sí? Y si, por ejemplo, si les preguntan, ¿conoces acerca del Evangelio? Sí, conozco de estos 4 libros, ¿verdad? Pero, Evangelio viene del griego evangelion, que significa buena nueva. ¿Sí? Entonces, en Jesús tenemos una buena noticia de salvación. ¿Sí? Y esa buena noticia de salvación generalmente la encontramos en estos libros. ¿Sí? Pero el Evangelio, ¿sí?, empieza desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? Hoy estamos aprendiendo, no es algo como que sea nuevo o algo que me estoy inventando, pero vamos a ver cómo el Evangelio, la historia del Evangelio empieza desde Génesis y termina en Apocalipsis. Hay cosas de Apocalipsis que no han pasado, entonces quiere decir que todavía estamos viviendo en el Evangelio. ¿Sí? Bueno, ya pueden soltar su Biblia, ya hicimos el ejercicio, pero ahorita pueden ir buscando las citas, ¿ok? Entonces, en resumen, los 4 primeros libros del Nuevo Testamento sí son parte de la historia del Evangelio, pero no es la historia completa. ¿Y dónde empieza entonces la historia? Como veíamos ahorita que les explicaba que empieza en Génesis, ¿verdad? Pues empieza en Génesis 1 y 2. Vamos a leer Colosenses 1 del 15 al 17. No sé si aparezca aquí, pero yo se los voy a leer. ¿Sí? Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible,
Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Entonces, se fijan cómo todo empieza en Génesis, pero en Génesis no nos explica esto acerca de Jesús, ¿verdad? Sí hay ahí en Génesis 2 una parte en donde Dios dice, hagamos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que Dios no estaba solo, sino que estaba con Jesús y el Espíritu Santo en la creación, ¿sí? Pero si nos vamos a Colosenses, nos da esta otra explicación, ¿sí? Entonces, la historia del Evangelio empieza en la creación. Antes de que todo fuera creado, Dios ya estaba presente, ¿sí? Y en el jardín del Edén, Dios hizo de la tierra su lugar de reposo. Vivir cerca de su creación siempre ha sido el plan de Dios. Aquí creó a las primeras personas, ¿sí? A Adán y a Eva, para tener una relación cercana y plena con ellos. Y cuando Dios hizo la creación, la vio y dijo, todo es bueno, ¿sí? Todo lo que acabo de hacer es bueno, en gran manera. Ok, esa es como la primera parte del Evangelio, que es la creación. Luego viene la caída. Leemos en Romanos 3:23, dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Sí? Todo era perfecto, Dios habitaba con su creación, Dios habitaba con el hombre, con la mujer, Dios habitaba en la tierra, ¿sí? Pero algo pasa con el primer pecado. Dios tenía un adversario, un ángel caído llamado Satanás, que su misión era usurpar el lugar de Dios y robar su gloria. Aquí empieza una batalla por las almas de toda la humanidad. Solo estaba la de Adán y la de Eva, pero ahí empieza una batalla por todas las almas, desde entonces hasta nosotros. Y Satanás, que es un experto en cambiar las verdades de Dios por mentiras, tentó a Adán y a Eva con el fruto prohibido. Llenos de deseos egoístas y consumidos por la idea de que esto les iba a dar plenitud, le hacen caso y comen. ¿Esto tuvo consecuencias desastrosas? Sí. ¿Para toda la creación hasta nuestros días? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Esto abre la puerta a algo que Dios no había establecido en un principio, ¿sí? Como la muerte, el dolor, la destrucción, el sufrimiento y una distorsión en nuestras mentes de quién es Dios, ¿sí? Entonces, este problema era muy grave, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces la humanidad es separada de Dios. Su pecado contaminó a cada ser humano que vino después de ellos. Podemos pensar, ay, es que Satanás, el mentiroso, vino, ¿sí? O ay, Adán, o ay, Eva, ¿por qué le hizo caso? ¿Por qué le prestó oídos? La verdad es que lo podemos decir, pero también nosotros hemos estado en esa situación también. Nosotros todavía a veces estamos en esta parte de la caída todavía, ¿sí? Entonces el pecado nos separó a todos, ¿sí? Quisimos una corona para nosotros mismos, rechazamos el plan perfecto que Dios ya tenía para hacer nuestro propio plan. Entonces, vemos en Romanos 6:23, dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, ¿sí? Entonces, después de lo que hicieron Adán y Eva, ¿merecían morir en ese instante? Sí. ¿Por qué? Porque Dios no podía
no puede habitar en donde hay pecado. Merecían morir en ese instante, nosotros merecíamos morir en ese instante también, ¿sí? Pero viene una parte en el Evangelio que se llama la redención, que podemos entender un poco más leyendo Romanos 5:8. Dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios tenía un plan, ¿sí? Siempre ha tenido un plan. No es como que cuando llegó la serpiente y tentó a Eva, ya se echó a perder. No, Dios tenía un plan desde el principio. Y ese plan, ¿sí?, era que Él mismo se iba a ofrecer para dar solución a nuestro pecado, ¿sí? Hay en muchas otras religiones, hay muchos dioses con D minúscula, ¿sí?, que piden sacrificios, que piden sangre para ellos, ¿sí?, que piden que se derrame sangre para ellos, que piden que se hagan acciones desastrosas para ellos, ¿sí? En cambio Jesús, ¿qué hace? Él es el sacrificio, Él se entrega para dar solución a lo que pasó en la caída, ¿sí? Y entonces, a pesar de lo que Adán y Eva hicieron, ¿sí?, Dios no los expulsa sin prometerles un rescate. Dios ofrece la esperanza inmerecida en Jesús, su gracia, un Salvador, ¿sí?, que prometió que iba a aplastar la cabeza de la serpiente algún día, ¿sí? Miles de años después viene Jesús como un bebé que se convierte en hombre, vive una vida perfecta y se convierte en el sacrificio perfecto. Entonces, lo que el pecado había destruido, lo que el pecado había separado, Cristo lo reconcilia. Dios mismo se había encarnado, ¿sí? Porque Jesús, 100% hombre, 100% Dios, viene a reconciliarnos, se entrega, nos reconecta nuevamente con Dios. ¿Se acuerdan? En la caída se había desconectado esa relación, esa comunión, esa cercanía que teníamos con Dios. Entonces, Jesús la reconecta, ¿sí?, y mediante su encarnación, su vida sin pecado, su muerte en la cruz, la resurrección y su ascensión, logra redimirnos, ¿sí? Entonces, ahora que Cristo nos reconectó, nos reconcilió, Él sigue formando en nosotros su carácter, ¿sí? A esto es a lo que llamamos como cristianos la santificación, ¿sí? Parecernos más a Cristo. Dios está desarrollando su carácter en nosotros a través de la iglesia, a través de ser parte de una comunidad, ¿sí?, a través de conectarnos con nuestros hermanos y a través de la comunión con Él. Todavía ahorita, en esta parte del Evangelio, morimos una muerte física, ¿sí? Pero los creyentes viviremos espiritualmente en la presencia de Dios cuando Jesús regrese a resucitar los cuerpos físicos y a crear un mundo nuevo, ¿sí? Hasta entonces, o sea, Jesús se fue, se regresó al cielo, ¿sí? Hasta entonces, Jesús ha sellado a su pueblo con el Espíritu Santo, lo vimos la predicación pasada, ¿sí?, que viene a morar en todos aquellos que confiesan creer en esta historia de redención y nos ayuda a perseverar hasta que Él vuelva. Y vamos a pasar a Efesios 2, del 8 al 10.
¿sí? Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Sí? Entonces, esta redención se lleva a cabo mediante Jesús, no porque hayamos sido muy buenos, no porque nos portemos bien, no por nada que hayamos hecho nosotros, simplemente gracia de Dios que nos es otorgada en Jesús. ¿Sí? Luego viene la consumación, que podemos encontrar un poco de qué se va a tratar en Apocalipsis. ¿Sí? Apocalipsis 21, del 1 al 5, dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará las lágrimas de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. ¿Quién está sentado en el trono? Jesús. Entonces, es Jesús que dice, miren, hago nuevas todas las cosas. Eso es lo que va a pasar en la consumación, ¿sí? A medida que nosotros como iglesia, ahorita lo cantábamos, a medida que nosotros como iglesia continuamos estableciendo el reino de Dios en la tierra, un día Jesús volverá. Si la iglesia no continuara estableciendo el reino de Dios, esto se está retrasando, ¿sí? Entonces, pero un día el plan de Dios será terminado, ¿sí? Jesús va a resucitar a los muertos que creyeron en Él, traerá a su presencia a los creyentes que están vivos y los transformará a su semejanza. A veces esta historia o esta parte nos da miedo, ¿sí? O escuchamos libro Apocalipsis y qué miedo, ¿no? No queremos que se acabe el mundo, ¿verdad? O que se empiece a escuchar así que no, yo me acuerdo cuando era niña que decía, no, en el 2000 se va a acabar el mundo y era así un terror y era como sin esperanza, ¿no? Pero debemos de saber y debemos de entender que este fin de la historia no debe ser motivo de miedo y de catástrofe. ¿Por qué? Porque lo que viene en la Biblia es que lo que un día comenzó siendo cielo y tierra unidos, con Dios habitando con su creación, va a volver a ser así, ¿sí? Esta tierra va a volver a ser la habitación de Dios, ¿sí? Y su reino por la eternidad. No sé si literalmente esta tierra, no me voy a meter en esos problemas de explicación, ¿sí? No sé si literalmente esta tierra iba a ser renovada o va a ser una nueva en otro lugar, no sé, ¿sí? Pero va a ser algo nuevo y Dios va a estar habitando otra vez cerca de nosotros y su reino será por la eternidad, ¿sí? Y aunque el Edén que vimos en el principio, en la creación, tenía el potencial de ser perfecto, la nueva tierra sí va a ser perfecta, ¿sí? Satanás va a ser derrotado una vez y para siempre. Ya fue derrotado en la cruz, pero todavía tiene cierta influencia aquí en la tierra, ¿sí? Pero ahí va a ser, es su final para siempre, será arrojado al lago de fuego, donde nunca más podrá tentarnos con sus mentiras y con sus promesas vacías. Aquellos que creyeron en las respuestas del mundo, los que confiaron en sí mismos, los que se rehusaron a rendirse a Cristo como su Señor, van a ser condenados en la eternidad.
Los que hayan decidido seguir a Cristo van a reinar con Él, van a vivir con Dios. Ya no vamos a batallar con corazones distraídos, divididos, ni adoración inapropiada. ¿Sí? Vamos a vivir en gozo, vamos a vivir en paz, comunión, y vamos a estar más vivos de lo que hemos estado. ¿Sí? Entonces, esa es apenas la introducción, son las bases, porque me interesaba que comprendiéramos bien la historia del Evangelio. Tal vez ya habíamos escuchado esta historia, tal vez para algunos es nueva, tal vez para otros es un repaso de lo que ya hemos aprendido en toda una vida de cristianos, ¿no? Tal vez para alguien es nueva esta historia, ¿sí? Pero en resumen podemos definir el Evangelio, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis con estos 4 puntos. ¿Sí? Entonces, la historia de Dios es una historia completa, como les decía. Y un versículo en la Biblia que, si no es que la mayoría nos lo sabemos, que es Juan 3:16. Ahí está. Gracias. Gracias a Multimedia porque poner esta imagen iba a estar muy complicado, pero ellos lo solucionaron. Sí, me encanta este pasaje porque es uno de los más famosos, ¿no? de la Biblia, o más comunes, los que más rápido nos los aprendemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habla del Evangelio completo. ¿Sí? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Y vemos que el Evangelio es, no sé si nos recuerde algo, el que era, el que es y el que ha de venir, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que era, el que es y el que ha de venir? Jesús, ¿verdad? Que estuvo desde el principio de la creación, desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y que se entregó, se sacrificó, nos redimió, y el que ha de venir, ¿sí? Entonces estamos viendo 3 tiempos, en pasado, en presente y en futuro, ¿sí? En pasado, porque de tal manera amó, ¿sí? ¿Se fijan allá? Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, presente, ¿sí? No se pierda, mas tenga vida eterna. A lo mejor aquí no viene tendrá, que sería el futuro. Tenga está en un tiempo verbal que se llama presente subjuntivo. Yo no sabía, lo googleé. No crean que yo me sé todos los tiempos verbales. Pero, ¿sí? Este tiempo, el presente subjuntivo, se utiliza para hablar en el presente, pero también para como referirse, o mencionar como algo que va hacia el futuro, ¿sí? Entonces, Juan 3:16 no es el versículo más choteado, ¿no? Es un versículo que habla acerca del Evangelio completo. Y así como hay muchos versículos en la Biblia. Por eso tengan su Biblia física, compren su Biblia física, tráiganla a la iglesia, léanla en su casa, ¿sí? Busquen versículos que tengan pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Porque aquí Dios nos está revelando su Evangelio, ¿sí? Lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer, ¿sí? Entonces, siguiente, Sam, por favor. Vemos ahí de la primera parte que vimos del Evangelio, ¿sí? La creación está en el pasado. La siguiente, la caída, está como entre el pasado y el presente, ¿sí? Porque es algo que ya pasó, la caída con Adán y Eva, pero todavía nosotros estamos en este mundo caído, ¿sí? En el presente también entra la redención, ¿sí? Lo que Jesús
lo que Jesús hizo, pues sí está en el pasado, pero en nuestro presente es cuando podemos echar mano de esa salvación, de esa redención y podemos vivir la santificación, ¿sí? Y en el futuro que viene la consumación, lo que Jesús va a hacer, ¿sí? Y hay cosas que ya se cumplieron, otras que se están cumpliendo, pero faltan más por cumplirse. Y tal vez por un tiempo, o no sé, tal vez solo me pasó a mí, porque yo creí esto, que el evangelio se trataba de mí, de los planes que Dios tenía para mí, de lo que Él me podía dar a mí, de que Él me podía sanar, de que Él me podía dar, que Él me podía prosperar, ¿sí? Que Él me podía, todo para mí, ¿sí? Como Dios, todo me da a mí. Y no sé si tú te encuentras en este punto en donde piensas que el evangelio se trata de ti, pero no se trata de ti, no se trata de mí, ¿sí? Se trata de los planes que Dios tenía desde un principio, ¿sí? No se trata de lo que Dios nos puede dar, sino que Dios se dio a sí mismo, ¿sí? Y en ese darse a sí mismo hizo este plan en donde nos invita a participar, no a ser los protagonistas como a veces pensamos. O sea, Él nos invita a participar de este plan. Ahí le puse, tú estás aquí, porque estamos ahí en el presente, en donde Dios nos invita, o sea, Dios dice, este es mi plan, ¿sí? Este es el evangelio. ¿Quieres entrar ahí a ese cachito? ¿Sí? ¿Quieres ser parte de ese plan que yo tengo para la consumación? ¿Sí? Que en realidad la consumación es una palabra como de final, ¿no? Pero en realidad pues ahí va a empezar lo mero bueno, yo digo. ¿Sí? No es como que ahí fin y ya se terminó todo, sino que ahí va a empezar la eternidad. ¿Sí? Entonces, creo que el evangelio es eso. Es Dios invitándonos a ser parte de su plan y debemos de prepararnos para lo que Él va a hacer, ¿sí? Debemos de ver el evangelio como, Dios, ¿qué puedo yo hacer en este plan? ¿Qué propósito tienes, ¿sí? Para que yo haga en este plan? No, ¿cuáles son tus propósitos para mí? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Es como una diferencia de verlo de una forma a verlo de otra forma. Entonces, ¿cómo nos preparamos para en esta parte, en el presente, ¿sí? Para lo que va a venir? En Mateo 24, 12 y 13 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está hablando aquí de los últimos tiempos, ¿sí? Se va a multiplicar la maldad. Vivimos en un momento en el mundo en donde la maldad está multiplicada, ¿sí? Dice, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Me encanta aquí porque dice este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hay algunas profecías, ¿verdad?, que dicen que Jesús va a volver hasta que toda la tierra haya escuchado de Él, hasta que toda lengua haya escuchado de Él, en todo idioma, ¿sí? Hay ciertos como visiones que agencias misioneras o estas personas que están traduciendo la Biblia, así como una predicción de tal a tal
año vamos a tener una porción de la Escritura traducida en todas las lenguas de la tierra, ¿sí? Unos dicen 2050, otros poquito antes, poquito después, ¿sí? Que es como una visión que se tiene de tener porciones de la Biblia traducidas en todas las lenguas que se hablan en el mundo. Entonces, no estoy diciendo ninguna fecha ni nada, ¿sí? Pero para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿sí? Todas las naciones van a saber de Jesús, ¿sí? Y entonces vendrá el fin. Pero por mientras, sí, como dice el 13, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Y perseverar, a ver si sale aquí, viene del griego hupomeno. Yo tampoco sé griego ni nada, pero ahí está cómo se escribe en griego, ¿sí? Y es como una forma de perseverar en las dificultades, esta palabra, ¿sí? Es permanecer, resistir, mantenerse firme, ser paciente y esperar calmadamente, ¿sí? Porque a veces podemos esperar, pero estar esperando impacientemente, ¿sí? Pero esto es como esperar calmadamente. Es como permanecer, aunque las circunstancias externas de nuestro alrededor nos estén diciendo lo contrario, ¿sí? Pero permanecemos porque lo que hay en nuestro corazón, que hemos creído en el Evangelio, no alteran, ¿sí? Porque esta creencia es firme y es sólida. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, perseverar no se trata solo como de aguantar, mientras todo alrededor se está desmoronando, mientras todo alrededor es un caos, sino es resistir firme, paciente, calmadamente en nuestra creencia en el Evangelio, ¿sí? En nuestra creencia en el plan perfecto que tiene Dios desde un principio, ¿sí? Entonces, ¿en qué vamos a perseverar? ¿Sí? Hemos estado hablando, como esta serie es de reconstrucción, de poner bases, ¿verdad? Para este año. Y hemos estado hablando de la iglesia primitiva. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? En Hechos 2:42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? Entonces, perseveraban, ¿sí? Un poco de contexto, la iglesia primitiva, algunos habían vivido con Jesús, algunos lo habían visto, algunos habían sido testigos, ¿cómo se dice? Físicos, ¿sí? O sea, habían visto los milagros de Jesús, habían vivido con Él. Muchos otros solo habían escuchado de lo que Él había hecho, pero Jesús tenía bien poquito tiempo que se había ido al cielo, ¿sí? Y Jesús les dice, vengo pronto. Y le entra a lo mexicano a Jesús porque les dijo, vengo pronto, pero no les dijo cuándo, ¿verdad? Como el ahorita, ¿sí? Ahorita vengo, les dijo Jesús. Vengo pronto, pero no les dijo cuándo. Entonces ellos pues empezaron intensamente a perseverar, ¿sí? Pues todavía es hora que Jesús no viene, pero seguimos predicando y seguimos creyendo que Él va a venir pronto, ¿sí? Pero ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Y es en algo que debemos perseverar nosotros hoy también. ¿Cuál es esta doctrina de los apóstoles? El evangelio completo, ¿sí? Es tentador creer solo en una parte del evangelio, creer solo en la redención, ¿sí? En donde solo hay gracia y Jesús me perdona, ¿sí?
Es tentador también creer solamente en la caída, en donde mi vida está destruida y no puedo mejorar y no puedo dejar este pecado, ¿sí? Es tentador creer solo en la consumación, en donde todo va a terminar y todo va a estar bien y todo va a estar mejor y todo lo demás se desecha, ¿sí? Es tentador hacer eso. Por eso debemos perseverar en el Evangelio completo, en las 4 partes, no solo en una, no solo en 2, no solo en las que nos convienen, sino en el Evangelio completo, ¿sí? Creer en lo que Él hizo es perseverar en el Evangelio. Participar de lo que Él está haciendo hoy en la iglesia, ¿sí? Es participar del Evangelio. Prepararnos para lo que Él va a hacer es creer en el Evangelio completo, ¿sí? La iglesia primitiva también perseveraba en la comunión unos con otros, ¿sí? Y aquí ahorita que cantábamos Somos tu iglesia, ¿sí? A Dios le plació que su reino fuera extendido en esta tierra, en su iglesia, que su presencia hoy habitara en su iglesia, con I mayúscula, ¿sí? Porque no es solo como el edificio, es lo que hemos estado aprendiendo y es lo que hemos estado entendiendo. No es este lugar al que vamos o a lo que otras personas, a los lugares que otras personas van, sino que es una familia, es una comunidad a la que pertenecemos, ¿sí? La iglesia no es lo que sucede en las reuniones, es lo que vivimos entre ellas, ¿sí? Discipular, ¿sí? A lo mejor si eres nuevo, si apenas has empezado a escuchar acerca de Jesús, algunas de estas palabras te resultan complicadas, por eso estoy dando como una explicación de algunas, ¿sí? Discipular es vivir cerca por ejemplo, Jesús discipulaba, ¿sí? O Jesús tenía discípulos con los que eran sus cercanos, era vivir cerca, ¿sí? Para aprender de Él, para escuchar de Él, para ser como Él. Entonces, discipular es que el carácter de Cristo se va formando en nosotros, ¿sí? Y se desarrolla a través de una cultura de servirnos unos a otros, ¿sí? Si no somos parte de una comunidad, no vamos a servirnos unos a otros, ¿sí? Si solo venimos con ¿qué me puede dar a mí? ¿Sí? Entonces no estamos siendo comunidad. Debemos de aprender a servirnos unos de otros. Yo te doy, tú me das, yo te enseño algo que yo leí de las Escrituras, tú me enseñas algo que leíste de las Escrituras. ¿Qué revelación estás teniendo esta semana que te dio Dios? ¿Sí? ¿Cómo le estás haciendo con este problema en tu matrimonio? ¿Sí? ¿Cómo solucionaste esta parte? ¿Cómo aprendiste a forjar tu fe en esta situación? ¿Sí? Y entonces el otro te explica y te comenta y te enseña y te dice, no, leí este libro, leí esta parte en la Biblia, oré de esta forma. ¿Sí? Eso es estar en comunión unos con otros. Perseverar hasta que Él venga con una fe de solo el fin de semana no va a ser posible. Luego, ¿sí? Perseveraban también en el partimiento del pan. ¿Qué nos habla esto? Sí habla como la cena del Señor, ¿no? Como que compartían el pan y el vino, ¿sí? Pero habla como de compartir a Cristo, ¿sí? Multiplicar a Cristo. Y tenemos la gran comisión, ¿sí? La gran comisión es la tarea que nos dejó Jesús antes de ir al cielo, ¿sí? Que fue de ir y predicar el evangelio, ¿sí? A toda criatura en todo el mundo, ¿sí? Esta gran comisión que tenemos los hijos de Dios, ¿sí? No es responsabilidad de los misioneros nada más. A veces pensamos de que como no tenemos
un llamado misionero, como se le menciona a veces. No tenemos un anhelo de ir a otro país a predicar el evangelio. Pensamos que entonces la Gran Comisión no entramos en ese ministerio, ¿no? En esa tarea que Jesús nos dio. Pero la Gran Comisión es para todos, ¿sí? Jesús nos llamó a un estilo de vida que colabora con esta misión todos los días. Y colaborar con esta misión, ¿sí?, comienza cuando sales de ti mismo. No tienes que salir a otro país o a otra ciudad o a la sierra, allá a lo más recóndito, para cumplir con la comisión, con la Gran Comisión. Simplemente se trata de salir de ti mismo, ¿sí?, y encontrar un corazón no alcanzado por el evangelio. Un corazón no alcanzado por el evangelio puede estar en tus vecinos, puede estar en alguien de tu familia que vive en tu propia casa, ¿sí? Y cada persona con acceso a ese corazón es un misionero que puede platicar de la historia del evangelio, ¿sí? Tenemos, no sé, en nuestro país, por ejemplo, yo creo que el 80% conoce a Jesús, ¿sí? Yo creo que de ese 80%, el 20% se llama Jesús, ¿no? Todos conocemos un Chuy, ¿no? ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque como mexicanos sabemos quién es Jesús, ¿sí? Seamos de la religión que seamos, ¿sí? Si alguien se llama Jesús, sabe que se llama Jesús por Jesús, el que sale en la Biblia, ¿no? Entonces, pero saber que Jesús existe, saber que Jesús está en la Biblia, no quiere decir que conozcan el verdadero evangelio, ¿sí? Entonces, sé que conoces un corazón que no conoce la historia completa del evangelio. Entonces, tenemos esa misión de encontrar ese corazón y de ser nosotros un misionero para ese corazón que no sabe la historia completa, ¿sí? Porque otra vez, la Gran Comisión es responsabilidad de toda la iglesia, ¿sí? No quiere decir que ya no vamos a apoyar a los misioneros, ¿verdad? Seguimos apoyando a los misioneros porque ellos, los corazones que han sido llamados o que han encontrado que no conocen el evangelio están en otro país o en otra ciudad, y orar por ellos, ser generosos económicamente con ellos también es una forma en que contribuimos y que perseveramos para que el evangelio sea compartido en todas las naciones, ¿sí? Y habla también que perseveraban en la oración, ¿sí? Perseveraban en la oración y lo veo así como una vida continua de adoración, ¿sí? Una vida continua de orar, una comunión, platicar con Jesús, platicar, tener esa comunión con el Espíritu Santo en donde podemos adorarlo, en donde podemos maravillarnos por lo que Él es, ¿sí? Y no solo estar pidiendo y pidiendo y pidiendo, ¿sí? Que si pedimos Él nos da y Él nos responde, pero perseverar en la oración creo que es más bien esto, el tener esa vida consagrada, esa vida en comunión, una vida cerca, ¿sí? Cerca de Dios. ¿Sí? ¿Todavía están aquí? ¿Ya? ¿Sí? ¿No se han dormido? Ok. Todavía me falta la tercera parte, entonces, ¿cuánto tiempo me queda? Bueno, me voy a apurar, porque esta última parte, ¿sí? ¿Cómo nos encuentra el evangelio en la vida cotidiana? Porque está muy padre esta historia, está muy intensa, está, wow, el evangelio, wow, la historia, el plan de Dios, el diseño perfecto. Pero ¿cómo lo aplico a mi vida cotidiana cuando ya salí de la iglesia y me enfrento a las dificultades,
me enfrento a esas transiciones entre un no tengo trabajo y no sé cómo voy a conseguir trabajo, entre un estoy teniendo un problema en mi matrimonio y no sé cómo lo voy a resolver, entre un diagnóstico de mi hijo que no sé qué va a pasar en el futuro, ¿sí? En una transición, en un problema, en una dificultad, ¿sí? Porque vemos que perseverar es resistir firmes, ¿sí? En las promesas de que habrá una consumación y habrá un día en que Jesús vendrá y hará todo hecho nuevo, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta la primera parte del Evangelio, que es la creación, ¿sí? Donde Dios es el protagonista, ¿sí? Que Él diseñó todo para que funcionara de cierta manera por nuestro bien y para su gloria, ¿sí? Toda nuestra satisfacción proviene de Él, nuestro propósito viene de Él, nuestras vidas deben vivirse para adorar a Dios, ¿sí? Teniendo esto como en perspectiva, en las dificultades, puedo hacerme estas preguntas, ¿sí? O sea, imagínense, pónganse así, imagínense como en medio de la dificultad, en medio de la transición, en medio de la incertidumbre, y cómo me ayuda el Evangelio a perseverar. Me puedo hacer estas preguntas. ¿Cuál fue la idea original de Dios con esto? ¿Sí? Recuerden que Dios tiene un plan perfecto, un plan, un diseño como deben de funcionar las cosas, pero por la caída ya no funcionan así. Entonces, cuando estoy ahí en la incertidumbre, ¿cuál sería la idea original de Dios con esto? ¿Cómo funcionaría mi vida sin pecado y sin quebrantamiento? ¿Sí? ¿Cómo esta dificultad refleja la belleza de quién es Él? ¿Sí? Ahí, esto está más difícil. ¿Qué o a quién estoy adorando en lugar de a Dios? ¿Sí? Estoy adorando el control, estoy adorando el dinero, estoy adorando a una persona en esta dificultad. Adorar no significa hincarse y decirle te adoro, sino qué está teniendo mis pensamientos, qué está teniendo mi corazón en esta dificultad, en este momento de mi vida cotidiana, ¿sí? Una persona, yo mismo. Entonces, saber estas bases de la creación me ayudan a poder analizar y poder hacerme estas preguntas y poder cambiar el rumbo, ¿sí? O sea, si ya me di cuenta que estoy adorando a otra cosa que no es Dios, entonces cambio el rumbo, ¿sí? Con la caída, ¿sí? ¿Qué nos dice la caída? La vida ya no funciona en perfección. En lugar de eso, la vida es dolorosa y la vida es anormal, ¿sí? Por la gracia de Dios, todavía hay cosas buenas que podemos ver y que podemos disfrutar, pero pero la caída tiene repercusiones todavía en nuestra vida diaria, por eso la pusimos en el pasado y en el presente, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué preguntas me puedo hacer? ¿Cómo se ha desviado esta situación en la que me encuentro del diseño de Dios a causa del pecado? ¿Cómo me impide esto? ¿Cómo me está impidiendo esta circunstancia vivir de acuerdo al buen plan de Dios? ¿Sí? ¿De qué manera he permitido que el pecado se infiltre en mis pensamientos, en mis palabras o en mis acciones? ¿Sí? Porque ya sabemos que existe el pecado y que se inmiscuye y que destruye y que trae muerte y que trae dolor. Ya lo sabemos, ya no nos podemos hacer de la vista gorda. Entonces nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿De qué manera he permitido? ¿Sí? Ya no es culpa de Adán y de Eva, ya no es culpa de Satanás el tentador. ¿De qué manera he permitido yo que el pecado se infiltre en mí? ¿Sí? Otra, ¿con qué estoy intentando protegerme para evitar el dolor? Esa es otra pregunta que nos podemos hacer tomando la caída, ¿sí? Tomando en cuenta la caída. A veces buscamos cosas para protegernos del dolor.
¿sí? Ahora, acuérdense que estamos aprendiendo a ver todas las etapas y a tomar el evangelio completo para nuestras vidas. Entonces, la redención, ¿sí? Si tomamos en cuenta que Dios abrió un camino para reconciliar el problema del pecado y de la muerte, permitiendo que regresáramos a Él y que no estamos solos, Él envió a su Espíritu Santo que nos da poder, nos da dominio propio, nos da amor, ¿sí? Y que va a estar con nosotros hasta que Él regrese. Entonces, ¿qué puedo preguntarme en las circunstancias? ¿De qué necesito arrepentirme en esta situación? En esta dificultad que estoy viviendo, ¿de qué necesito arrepentirme? He estado intentando salvarme por mis propios medios, he estado intentando salvarme por algo que yo hice. Otra pregunta, ¿estoy permitiéndole al Espíritu Santo que transforme mi vida al pasar tiempo con Él? ¿Cómo me capacita mi libertad del pecado para obedecer a Dios y alinearme a su plan original? Jesús ya trajo redención, ya tenemos esa posibilidad de ser libres del pecado para obedecer a Dios y para poderme alinear al plan original de Dios, ¿sí? Ya no estamos justificándonos solo en la caída en que pues ni modo, ya se arruinó todo, ya no se puede. Ya en la redención sí se puede. ¿Cómo puedo manejar esta situación de tal manera que honre a Dios? ¿Y cómo puedo promover el evangelio? ¿Estoy confiando en el poder de Cristo para librarme de esto? ¿Sí? Ahorita cantábamos, ¿estoy confiando en que puedo ser sana o sano en sus llagas? Porque por sus llagas hemos sido curados. ¿Sí? Todas estas preguntas entran en esta parte. La consumación, ¿sí? Teniendo como base que Jesús volverá para el juicio final, ¿sí? Y en ese momento todas las cosas serán hechas nuevas, los creyentes viviremos, los que no creyeron estarán separados, condenados a vivir separados de Dios, ¿sí? Teniendo esto en cuenta, en una dificultad, ¿qué esperanza me da esto? ¿De qué manera esta esperanza futura cambia mi perspectiva? ¿Sí? De que tal vez, pues sí, ya no encuentro cómo salir de esta, y luego ya salgo y luego entro a otra, ¿sí? Pero si tengo una esperanza de que un día Jesús va a volver y va a hacer todas las cosas hechas nuevas y entonces ya no voy a estar esperando la que sigue, la dificultad que sigue, ¿sí? Puedo tener esa certeza de esta esperanza futura. Otra pregunta, ¿qué tengo que perder en esta vida? Porque en esta vida vamos a perder cosas. ¿En qué puedo arraigar mi gozo en esta circunstancia? Esta dificultad, este problema, esta situación está desviando mi corazón de la eternidad, está desviando mi corazón de ver los ojos de Jesús. ¿Estoy confiando en Dios y en sus promesas ahora mismo? ¿O estoy dejando que mis circunstancias, todo este caos que estoy viendo hoy, me hagan explotar en ira, en ansiedad, en compulsión, en adicción? Otra pregunta, ¿anhelo verdaderamente encontrarme cara a cara con Cristo? ¿O todavía me da miedo? ¿Sí? Entonces, tenemos que perseverar hasta que nos encontremos cara a cara con Jesús. Mientras debemos encontrar gozo y propósito dentro de este plan de Dios. Gracias a Jesús, la vida y las dificultades, ¿sí? Que sí estamos teniendo en esta vida, en este tiempo, y que hace más difícil perseverar en el Evangelio, ¿sí? Pero gracias a Él, no solo en esta vida hay dificultades, también hay gracia, también hay libertad, también hay sanidad, ¿sí? También podemos apartarnos del pecado, también podemos crecer siendo más parecidos a Cristo.
Nuestra meta en la vida no es solamente aguantar estas dificultades, sino tener esa esperanza de que un día sí va a ser la última, ¿sí? Nuestra meta en la vida debería ser, porque sí tenemos la garantía de que llegaremos a casa con nuestro Padre. Cuando lleguemos a un nuevo, mejor Edén, veremos en perspectiva, ¿sí?, nuestra vida. Y entonces vamos a decir, ¿perseveré? O vamos a decir, ¿me faltó? O peor aún, Jesús nos va a decir, ¿te faltó? ¿Sí? Porque debemos de perseverar y debemos de preparar nuestro corazón para cuando Él venga, para cuando estemos cara a cara con Él. Debemos creer en lo que Él hizo, participar en lo que está haciendo, pero preparar nuestro corazón y preparar a la iglesia para cuando Él venga. Debemos de estar alertas, debemos de estar listos para cuando Él venga. ¿Sí? Entonces, vamos a orar.